Wout van Aert ha hablado en las últimas horas concediendo una entrevista al medio de comunicación de su país, a Sporza, donde pide un curioso deseo para 2025 y es mantenerse sobre la bicicleta. Después de un año muy desgraciado en 2024, Van Aert dice que solamente si está ajeno a las caídas, él ya le pone la magia y ya las victorias vendrán por su propio peso. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar estas declaraciones de Wout van Aert, donde habla de su futuro, de sus objetivos y de algunas cosas controvertidas. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pregunta del millón. Quiero que antes de que analicemos estas declaraciones y hablemos de la mala suerte de Wout van Aert, o no mala suerte de Van Aert, ahora lo vamos a analizar, me dejéis en los comentarios si pensáis que Van Aert es un ciclista desgraciado, si creéis que es un ciclista con mala suerte. Os leo en los comentarios, ¿pensáis que tiene mala suerte? Sí o no, o quizás no es que tenga muy mala suerte, sino que sufre la misma cantidad de lesiones que muchos otros corredores, pero como se llama Wout van Aert, ponemos mucho el foco en él y parece que sufra muchas más caídas o accidentes que un ciclista mucho menos conocido. ¿Qué pensáis? Os leo en los comentarios y ya que estáis por ahí, la sección de comentarios, aprovechar para pediros que le dejéis un like al vídeo y os suscribáis al canal. Realmente marca la diferencia. Vamos ahí a leer algunas de estas declaraciones, que es curioso porque no han salido demasiadas transcripciones ni artículos sobre esta entrevista de Wout van Aert, que fijaos cómo he conseguido estas declaraciones. Colgó Sporza, que es un medio de Bélgica, la entrevista con Van Aert. Estaba en flamenco, o sea, en neerlandés la entrevista, y tuve que poner los subtítulos, que son un poco erróneos, en inglés de YouTube en la entrevista, y también ir ahí transcribiendo a medida que iba hablando Wout van Aert las partes más curiosas que quería comentar en el vídeo de hoy. Así que esto se merece un like importante porque me chupé media hora de flamenco que no entendía absolutamente nada de los subtítulos de YouTube. Los automáticos no son demasiado buenos. Pero empezaba abriendo un melón Wout van Aert interesante. ¿Qué pensáis sobre las marchas de las bicicletas? Dice, por seguridad, como los desarrollos son muy potentes actualmente para evitar caídas, yo no lo acabo de ver, pero Van Aert, ahora os lo leo, dice que deberían cortar las marchas, o sea, los piñones más pequeños, para que en bajadas donde se va muy rápido los desarrollos estén limitados y no se pueda pedalear a velocidades muy altas donde eso puede provocar caídas. Abro comillas, dice Wout van Aert, creo que un debate interesante sería la velocidad en algunos puntos peligrosos de la carrera. Por ejemplo, limitando el número de marchas en algunos puntos beneficiaría la seguridad del deporte. Otros corredores discrepan. Yo opino que si en una bajada dispones de marchas limitadas, nadie puede adelantar a partir de una velocidad. Las marchas de las que disponemos actualmente permiten seguir pedaleando a velocidades muy altas. O sea, si vas a 70 km por hora en el pelotón actual, tienes marchas para poner el 56-11 y a 70 por hora puedes seguir pedaleando e ir adelantando a gente en el pelotón. Un poco la caída que sufrió a principio de año en las clásicas fue por eso, en una zona muy rápida se iba a 70 o a 80 km por hora y la gente seguía pedaleando porque los desarrollos les posibilitan seguir dándole a los pedales a velocidades muy altas. Y dice, en algunos puntos concretos de las etapas, en puntos peligrosos, se deberían limitar los desarrollos para que a partir de 70 km por hora en una zona complicada no podamos pedalear. ¿Y esto qué significa? Que al no poder pedalear bajas con la inercia y no puedes seguir pedaleando y adelantar a corredores, que esto es lo que acaba provocando montoneras. Yo no lo acabo de ver, no en cuanto a la seguridad del ciclista, pienso que en cuanto a seguridad estaría bien, pero lo veo en cuanto a infraestructura y logística imposible, es decir, cómo capas en zonas puntuales de la etapa los desarrollos de los corredores. Que tienes un mando si eres el juez y a partir de un momento pulsas un botón y los últimos 3 piñones más pequeños de la bicicleta dejan de funcionar. Esta tecnología a día de hoy no existe. Uno, lo veo logísticamente muy difícil, y dos, no acabo de estar del todo convencido, no estoy del todo alineado con Van Aert de que capar las bicicletas jugaría en favor de la seguridad.
Hablemos ahora de la mala suerte de Van Aert, porque también abre este melón, recordando la caída de la pasada Vuelta a España. Abro comillas, dice lo siguiente: la verdad es que esa caída no fue nada grave, el ciclista que iba delante de mí calculó mal la curva y simplemente no pude esquivarlo, cayendo sobre su bicicleta. El contratiempo fue que choqué contra una pared de roca y me corté. Y añade Van Aert: no tenía ningún deseo de empezar esa rehabilitación, no me quedaban energías para empezar de cero otra vez. Este fue un periodo difícil. ¿Cómo comencé? Se ríe Van Aert. No tenía otra opción, o sea, o empezaba la rehabilitación o la empezaba, porque si no se terminaba su carrera deportiva, pero está hablando de la última lesión, es que en la pasada temporada acumuló 2 lesiones graves, la de principio de año en A Través de Flandes, que se perdió Roubaix y de Ronde van Vlaanderen, y luego la lesión en la Vuelta a España donde se perdió el Mundial. Ambas lesiones fueron muy importantes. Aquí estás viendo el parte de lesiones de Wout van Aert para determinar si es un ciclista que sufre muchas o pocas lesiones, y el parte de lesiones, porque a veces los recuerdos, los sentimientos nos pueden jugar una mala pasada. Centrémonos en datos para realmente analizar y deliberar si sufre muchas lesiones o no. Aquí tenemos su parte médico. Sufrió en los últimos años, en 2019, una lesión en el Tour de Francia, 6 semanas, como estáis viendo aquí en la parte derecha de la tabla, fuera de competición. Y las 2 últimas fueron la que sufrió en A Través de Flandes y en la Vuelta a España, que lo apartaron la primera 8 semanas de la competición y la segunda 10 semanas de la competición. Mi lectura sobre Wout van Aert es que si compara su parte de lesiones con, por ejemplo, este es el de Remco Evenepoel, caída en Lombardía, 26 semanas fuera, caída en Itzulia la temporada pasada, 8 semanas fuera, ahora accidente en hace unos pocos días que estará 6 semanas fuera con fracturas en la escápula, en la mano. No es un corredor que sufra muchas más lesiones que la mayoría de ciclistas. A ver, hay corredores con un expediente de lesiones mucho menor, como es el caso de Van der Poel, que aquí estáis viendo que apenas sufre lesiones, y el de Tadej Pogačar, que se rompió el escafoides antes del Tour del año pasado, pero estuvo unas pocas semanas de baja. O sea, cierto que rivales de Van Aert como Van der Poel o Pogačar sufren menos lesiones que él, pero no es un corredor que vea su expediente y te pongas las manos a la cabeza de la cantidad de lesiones que ha sufrido. La pasada temporada 2, cierto, el último año sí que fue muy accidentado, y antes de eso en 2019 en el Tour de Francia, pero en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, tuvo 4 años, 4 de sus mejores temporadas prácticamente como se muestra aquí, exento de lesiones importantes. Entonces, ¿tiene mala suerte o no? Mi valoración, a ver si la compartís o no, es que Van Aert sufre lesiones o percances, o sea, pseudo lesiones o problemas en momentos poco buenos. Por ejemplo, 2019, se choca con una valla en el Tour de Francia, que estáis viendo las imágenes, tuvo muy mala suerte porque tuvo que abandonar el Tour y puso punto y final a la temporada. Esa era la primera lesión que estamos viendo, 6 semanas fuera de la competición. Pero, por ejemplo, entre media de esta lesión y las otras, aquí el expediente de Pro Cycling Stats no muestra enfermedades, como por ejemplo en 2022 coge COVID la semana antes o unos pocos días antes de el Tour de Flandes. Se tiene que saltar el Tour de Flandes en 2022, el año que estaba en la forma de su vida, y llega a la Roubaix mermado por culpa de este COVID que arrastró la semana anterior. No es una lesión, pero una vez más, sufre un percance en un momento muy malo e inoportuno de su carrera deportiva. Año siguiente, 2023, tampoco figura nada, ninguna lesión en su expediente, pero si nos acordamos, Van Aert, a una semana de arrancar la temporada, que empezaba con Estrade Bianche, luego Tirreno Adriático para llegar a Milán-San Remo y a Tour de Flandes al 100%, sufre, no sé si fue una neumonía o un problema de salud importante que tuvo que retrasar bastante el comienzo de temporada. Llegó a Tirreno Adriático bastante mal de forma porque la semana antes de debutar en la temporada sufrió un problema de salud importante y la temporada de clásicas de 2023 no acabó de estar al 100% por culpa de esta
enfermedad barra neumonía o fue un constipado importante que sufrió justo la semana antes de arrancar la temporada y lo fue arrastrando durante la campaña de clásicas. Y por ejemplo, la pasada temporada sí que fue muy desgraciada con la caída en el Tour de Flandes. Aquí lo estamos viendo, es que me rompe el alma esta imagen de Van Aert gritando en el suelo de dolor al fracturarse, creo que fue la escápula, la clavícula, y se perdió pues sus principales objetivos de la temporada, Flandes y Roubaix. Lo mismo con la caída en la Vuelta a España, que también son imágenes que es que la gente que ama el ciclismo y ama a Van Aert pues te parte en el alma. Un Van Aert que se estaba recuperando nuevamente, y es por eso que decías que no quería ni empezar la rehabilitación, porque era nuevamente entrar en un túnel muy oscuro que hace unos meses había acabado de cruzar. No solamente abandonó la Vuelta a España, sino que sabe que la caída en la Vuelta era el no ir y no participar al Mundial, que hubiese sido uno de los grandes favoritos. Por lo tanto, ¿sufre muchas lesiones? Ha sufrido más que otros corredores, menos también que ciclistas que todo el día están por el suelo, como por ejemplo Roglic, pero es cierto que las lesiones que ha sufrido han sido en momentos poco oportunos, y además a esto le sumamos enfermedades, ya sea COVID, neumonías o constipados, en momentos muy poco oportunos de su carrera deportiva, que le han acarreado luego no poder estar al 100% en momentos álgidos de su carrera deportiva. Creo que también es un ciclista que, como lo hemos visto, pero esto ya es una valoración más subjetiva, reflexiona mucho sobre las cosas, porque en la entrevista habla de que ahora ha cumplido 30 años y se ha comido un poco la cabeza de que ya tiene 30 años y le queda menos para retirarse que de los años que lleva como profesional. Es un ciclista que creo que, por ejemplo, Remco es un buen ejemplo de un ciclista que también ha sufrido duras caídas, pero mentalmente cambia de chip de inmediato. Es un ciclista que, vale, he sufrido una caída, pero cambio de chip y cambio de objetivos, y es un ciclista que nuevamente se está reciclando y está llenando las pilas rápidamente, mientras Van Aert creo que es como que piensa demasiado y sobreanaliza las cosas, y esto es algo que quizás mentalmente le hace a veces quedarse anclado en el pasado y no acabar de ganar este monumento como es Roubaix y Flandes, que tiene entre ceja y ceja, porque lo comenta aquí, dice: sueño con poder recordar dentro de un año una victoria en el Tour de Flandes o en la París-Roubaix. Dice: esto está en lo más alto de mi mente, y el año pasado también aprendí que puede tener éxito si compito con libertad en grandes vueltas. Bueno, básicamente un ciclista Van Aert que ha sufrido algunas lesiones importantes, sobre todo en el último año, no tantas como da la sensación, pero sí que ha sufrido muchos infortunios en momentos muy poco oportunos de su carrera deportiva, que le han hecho que en algunos Tours de Flandes no haya llegado al 100%, o ya sea por lesión o por enfermedad no haya podido competir. Es cierto, ha sufrido percances en momentos poco oportunos. Yo diría que no es que tenga mala suerte, pero sufre percances en momentos inoportunos Wout van Aert. Esperemos que en 2025 esté al 100% en las clásicas y no sufra ninguno de estos incidentes inoportunos que se ha caracterizado por sufrir en momentos poco precisos de su carrera deportiva. ¿Qué pensáis, chavales? Os leo en los comentarios, ganas de ver vuestras opiniones, a ver si coinciden con las mías o no. Esto es un país libre, esto es un mundo libre, y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?